Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de A3D Prints. Yo soy Guillermo y hoy vamos a ver cómo configurar en Cura 4.10 de la mejor manera las costuras de nuestras impresiones 3D. Y es que bueno, al final todas las impresiones van a tener esas costuras que son fruto del punto de inicio y punto de final de cada capa. Entonces siempre hay alguna manera de esconderlas o ponerlas en un punto estratégico y que se noten lo menos posible. Así que si te interesa, venga, vamos con el vídeo. Pero no sin antes pedirte que te suscribas, que ya somos más de 10.000 en la comunidad y la verdad es que quiero agradeceroslo y estoy preparando el sorteo. Y os adelanto que va a haber una impresora 3D además de filamento, así que venga, suscríbete y vamos con el vídeo. Bueno, printers, pues vamos a utilizar al astronauta Phil para este tutorial de costura. Vamos a ir a la zona de paredes y en la zona de paredes vamos a tener pues la alineación de costura. Si no os aparece, os tenéis que venir a la parte de los ajustes, a la ruedecita y por aquí vamos a tener pues todo lo que son los parámetros referentes a las costuras, ¿vale? Tenemos que tener la alineación, la posición, preferencias y costuras relativas en Z. Vale, entonces en modo aleatorio, ¿vale? Sería la forma en la que por defecto vamos a tener la configuración de Cura. Esto va a producir pues que tengamos unas costuras pues eso, aleatorias y nos va a dejar esos típicos picotazos que suele ocurrir en algunas impresiones. Como estáis viendo, pues eso, están de forma aleatoria por todas las partes de la pieza. Y bueno, para los que no sepáis lo que son las costuras, lo vamos a ver de una forma un poquito más gráfica. Y es que, bueno, si nos vamos a cualquier capa, esta por ejemplo de aquí, que empieza la costura allí, vamos a ver que la costura no es ni más ni menos que donde empieza y donde termina el inicio de la pared en cada capa, ¿vale? Entonces claro, pues esto va a quedar siempre ahí un puntito donde el nozzle empieza y termina. Pero tenemos una forma de poderlo alinear o poderlo disimular lo máximo posible. Y eso lo vamos a conseguir en la alineación de las costuras en Z. Tenemos diferentes opciones, especificadas por el usuario, la más corta, la aleatoria, que es la que hemos visto que no interesa en la mayoría de los casos, y en la esquina más pronunciada. Bueno, de aquí vamos a empezar con la de la esquina más pronunciada. Vamos a tener diferentes, como ya habéis visto, al seleccionar la esquina más pronunciada nos ha salido otro desplegable con el tipo, bueno, pues de preferencia que vayamos a tener. Si no es ninguno, lo va a intentar hacer pues de cualquier manera. Y las que sí son más interesantes es la de ocultar, mostrar y el tipo de costuras inteligente, ¿vale? La diferencia entre ellas la vamos a ir viendo, pero bueno, os voy comentando un poco. Cuando le decimos que oculte la costura, bueno, pues cuando quiere ocultar lo que va a intentar es buscar un pliegue, una parte de la pieza en la que, bueno, pues se vea lo menos posible. Como veis, la verdad es que lo resuelve de una forma, pues eso, más o menos inteligente. La verdad es que tiene un resultado bastante bueno. Hay partes que evidentemente no tienen, pues eso, alguna zona en la que poderla esconder, como ocurre, pues bueno, en la parte de aquí arriba, que ya no tiene puntos en lo que esconder la costura. Y la pone pues de la manera más inteligente o más escondida posible. Como veis en esta parte, pues lo he intentado meter en el interior del casco. Sí deciros ya de antemano, antes de nada, es que no hay una configuración de costuras estándar para todas las piezas. Hay que tener en cuenta que cada pieza va a tener una configuración diferente debido a su geometría. Y eso ya, bueno, pues va a ir un poco ya visto por vosotros.
Cuando le decimos que muestre la costura, lo va a meter también en los pliegues, pero de una forma más visual. Cuando le decimos ocultar, intenta meterlo por la parte interior, y cuando le decimos mostrar, como veis, lo hace por la parte exterior. Veis que se nota bastante más lo que es la costura que la anterior. La anterior, por ejemplo, la ha metido por aquí dentro, por este hueco de aquí, y esta pues lo hace en la parte externa. Yo la verdad que no suelo recomendar el de mostrar la costura, porque evidentemente lo que nosotros intentamos es ocultarla y que sea lo más disimulada posible. Si le decimos que oculte o muestre de forma automática, va a intentar pues eso, hacer una combinación. Esta no es tampoco de mis favoritas, sino que yo prefiero la de la costura inteligente o la de ocultar costura. Como estáis viendo, bueno, pues lo que hace es un poco un remix entre la primera y la segunda, entre ocultar y mostrar. Pero claro, no siempre es, porque como lo hace de forma automática, pues no siempre es lo que nosotros deseamos. La costura inteligente, vais a verlo, que lo que hace es una muy similar a la de ocultar costura. Como veis, intenta también meterlo por algunos pliegues que tenga la figura. Como veis, esta es muy similar a la que tenía antes con la de ocultar, pero tiene algunos tipos de fallos, como por ejemplo esta de aquí. Esta costura sí que la había podido meter aquí, o incluso esta meterla también en esta zona, y de esta manera, como os lo voy a poner de nuevo en ocultar costura, nos va a quedar siempre mejor. Siempre va a quedar mejor la de ocultar que la costura inteligente o el tipo de costura que mezcla, porque va a intentar alinearlo de una forma pues eso, bastante más precisa. Luego vamos a tener la especificada por el usuario. Y bueno, en este tipo de costura tenemos que tener en cuenta el eje de, o sea, nuestro home, el 000, donde tenemos el inicio de las coordenadas, porque vamos a tratar de colocar la costura en función pues de las esquinas. Cuando nos dice posterior izquierda, posterior y posterior derecha y demás, se está refiriendo a las esquinas, ¿vale? Entonces la posterior izquierda, por ejemplo, va a ser esta de aquí. Ya estamos viendo que en las coordenadas de X e Y nos la está marcando. Las coordenadas de X es 0, va a estar aquí pegada, y las coordenadas de Y va a ser 220, que es lo que mide el largo o el profundo de nuestra base. Lo vamos a segmentar y lo que va a hacer va a ser alinearlas todas en esta esquina. Como veis, la verdad es que bueno, pues no es tampoco lo más adecuado para este tipo de figuras, pero sí que le vamos a dar uso con otra figura que ya tengo preparada por aquí y la vamos a ver después en detalle. Por ejemplo, para este tipo de figura sí que nos va a venir bien la especificada por el usuario posterior. Esta sería uno de los ejemplos o una de las costuras más válidas para este tipo de figuras. Y es que, bueno, pues la parte frontal, que es la que nosotros más pues vamos a ver, la más visual, va a quedar siempre libre de costuras y va a quedar perfectamente limpia, teniendo la parte de atrás todo el resto de las costuras. Esto es pues eso, para piezas que nosotros pues no necesitemos que la parte trasera esté pues perfecta, que nos dé un poquito igual. Aún así, sí que nos va a intentar también pues alinear y meter las costuras de la forma un poquito más lógica posible. Pero bueno, sí que vemos que todavía tiene algunos fallos, porque hay algunas que están dispersas. Pero la parte delantera nos ha quedado perfectamente limpia. Y así con el resto de posiciones. También podemos nosotros pues ponerla a mano. Podemos decir que la queremos en 150, 200. Y entonces, bueno, pues aquí ya es totalmente especificada por el usuario. Como estáis viendo, pues nos la va a colocar en las coordenadas que le hemos pedido. Por último, la opción de las alineaciones de costura en Z más corta, como su nombre indica, va a ser la trayectoria más corta que haga el nozzle a la hora del cambio de capa. Entonces, bueno, esto no nos va a quedar del todo alineado siempre,
pero como os decía, depende un poco de la figura que estemos utilizando y la figura que vayamos a laminar, la geometría que tenga y bueno, pues también dependiendo un poco la forma en la que le estemos imprimiendo. Si por ejemplo ponemos la más corta y ocultar costura, vamos a ver qué resultado nos da. Como veis, pues en este caso nos va a poner costuras pues, por la parte de delante, por sitios en los que, bueno, pues no son del todo la mejor opción, así que en este caso la mejor yo diría que es la especificada por el usuario en la parte trasera, ¿vale? Si lo que queremos es mostrar el frontal o directamente la esquina más pronunciada y ocultar la costura. Creo que esas serían las mejores opciones para este tipo de piezas, pero bueno, también deciros que es eso, depende de la geometría que estemos tratando en ese momento. Como veis aquí, bueno, pues nos va a quedar la mayoría de las partes limpias y donde nos va a hacer la costura va a ser en algún punto en el que, bueno, no está del todo llamando la atención la costura, así que va a ser una de las opciones, de las mejores opciones que nos permita esta figura. Bueno, y ahora vamos a ir con este STL del Taj Mahal, que lo he descargado de mi Mini Factory y el creador es Miniworld 3D. La verdad es que hace unos STL muy chulos y a mí la verdad es que este en particular me gusta mucho. Lo vamos a imprimir con el PLA Basic A3D Print Perla y va a quedar chulísimo. Así que bueno, vamos a preparar las costuras para este y en este caso la voy a quedar especificada por el usuario. ¿Por qué? Esta es una figura en la cual pues yo voy a tener esta parte visible, pero además, por ejemplo, lo que es la cámara la va a grabar desde aquí. Entonces voy a coger una especificada por el usuario en esta esquina posterior derecha para que todas las costuras queden en la parte de allí. Y como vemos, pues toda esta parte me va a quedar bien despejada y las costuras las va a alinear todas, pues eso, en la parte posterior derecha. Además, va a intentar también utilizar estas partes, porque intentamos ocultar la costura, va a intentar también meterla por los huequecillos de la figura. Así que en este caso creo que sería una de las mejores opciones para este tipo de figura. Pues como veis, la impresión está hecha en una altura de capa de 0.12 milímetros y la verdad es que tiene pues eso, una definición muy buena, y gracias a esta configuración de las costuras las hemos conseguido disimular lo máximo posible. De todas maneras, bueno, el filamento también hace bastante, y es que este efecto perla disimula muy bien las capas. Aquí podemos ver a detalle cómo la configuración de las costuras ha conseguido disimular lo máximo posible esa alineación
de las costuras de cada capa. Bueno, printers, pues también vamos a terminar ya de analizar la Artillery Hornet, que la verdad es que he hecho ya bastantes impresiones con ella. Ha sido el objetivo de los últimos vídeos y la verdad es que, bueno, en conjunto creo que es una máquina que merece bastante la pena y que se comporta bastante bien y nos da una muy buena calidad de impresión. Es muy silenciosa y tiene, pues eso, un diseño un poco más innovador, ¿no? Un poco más disruptivo. Sí que tiene una desventaja bastante grande con respecto a las conexiones que van conjunto con el tubo de teflón. Pero en conjunto creo que es una máquina que merece bastante la pena. Ya solamente me queda saber qué os parece a vosotros, pero no sin antes comentaros una cosita que se está preparando para esta semana que viene, del 19 al 24 de julio. Fer del canal Planeta Voxel va a preparar un festival de impresores 3D donde va a haber un montón de contenido relacionado con la impresión 3D y nos ha invitado para participar en algunas sesiones durante la semana, así que os invito a todos a que echéis un vistazo y no os lo perdáis. En resumen, la Artillery Hornet es una impresora de 220 x 220 x 250 milímetros de volumen de impresión. Tiene una cámara calefactada de corriente alterna que se calienta bastante rápido, un extrusor de tipo titán en formato Bowden con finales de carrera de tipo mecánico. Tiene un Hotend de tipo MK8 bastante bien refrigerado, pero bueno, Artillery nos tenía acostumbrados al tipo Volcano. Y en la parte trasera nos vamos a encontrar un único eje Z cuando Artillery nos tenía acostumbrado a doble eje Z, pero funciona la verdad que bastante bien. Tiene tensores de las correas y la verdad es que es una impresora con una placa de 32 bits muy silenciosa, que nos da una calidad de impresión bastante buena. Como punto negativo sí que tiene las conexiones del Hotend, que las tiene conjunto al tubo de teflón y esto nos puede causar algún engorro en cuanto tengamos algún atasco. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, printers.